Mi familia me invitó a la reunión para presumir de que mi primo fue aceptado en Harvard. Mientras todos aplaudían, mi abuela resopló. Algunas personas simplemente no son académicas. Respiré hondo y dije, «Curioso, soy su profesor». El silencio era tan ensordecedor que podías oír el chirrido del ventilador del techo. Ya había decidido que no iba a quedarme mucho tiempo. Tal vez solo lo suficiente para comer un plato de costillas, abrazar a algunos parientes que no odiaba y darle a mi madre la cortesía de aparecer para que no le hicieran preguntas durante semanas sobre por qué su hijo no podía dedicar una tarde al año a su familia. Ella despreciaba tales indagaciones, aunque nunca lo expresaba claramente. La reunión tuvo lugar en Raleigh, en la residencia de mi tío Frank. Vivía en un vecindario suburbano con una pequeña carretera de piedra bordeada de luces solares que se encendían exactamente cada tarde, como si todo fuera parte de una obra bien gestionada. Buzones con nombres de familias grabados en bronce salpicaban esta especie de zona suburbana. Su patio trasero estaba cuidado como un club de campo y tenía una de esas grandes parrillas que parecían costar más que mi vehículo. Habían pasado 2 años sin una reunión. La última vez me fui después de una pelea con la tía Margaret sobre profesiones reales cuando se rió cuando le dije que trabajaba en una universidad. Dijo, frotándose el aderezo ranch de la barbilla, ¿como un profesor de secundaria? Eso es dulce. No estaba exactamente ansioso por volver, así que no. He planchado mi camisa 2 veces. Aún mostraba una arruga en la manga. Me aparté y busqué mis llaves. El trayecto a Chapel Hill no fue largo. Comparto un apartamento de una habitación cerca de la universidad solo. El silencio en mi lugar, libros por todas partes, paredes algo demasiado blancas, sofá algo hundido. Solo decoro de manera descuidada. No soy minimalista. Duke me tiene enseñando literatura comparada. Dentro de 10 años también. Profesor asistente involucrado en el trabajo de tenencia. Eso es un esfuerzo decente. Maravilloso incluso. No uno del que estarías orgulloso, sin embargo, supuestamente durante una reunión familiar. No fue hasta que se mencionó específicamente a Harvard. Ese día, el aire parecía denso. El tipo que te obstruye las ideas y se queda en tu cuello. Me senté en el vehículo en la entrada durante exactamente 1 minuto antes de salir. Los gritos de los niños en el tobogán del patio trasero resonaron. Desde un altavoz Bluetooth, alguien estaba poniendo rock antiguo a todo volumen. El cerdo a la parrilla olía como algo flotando en el aire. Al regresar, los vi a todos. Los rostros típicos. Personas que conocí toda mi vida pero que nunca parecieron conocerme realmente. Viviendo allí estaba mi primo, el que lleva gafas y carga libros, la que nunca encajó del todo en el modelo familiar de cuerpo, dinero o éxito. Primero me encontró ella, mi madre. Ella solo aparece en las reuniones familiares. Llevaba una de sus blusas de flores coloridas. Sus ojos reflejaban el cansancio de alguien que había mantenido su apariencia toda la vida, aunque su cabello estaba recogido en una coleta que la hacía parecer más joven. Comentó mientras Noah se acercaba con una pequeña bandeja de frutas. Gracias al cielo. Tu no aparecer me asustó. Solo tarde, comenté. Ella parecía aliviada. Luego me giré rápidamente para ver si alguien me estaba mirando. Ve a saludar a tus tíos, murmuró. Y Dylan también está aquí. Acaba de llegar de la orientación. Ahí estaba, ¿eh? La verdadera causa de mi citación. Dylan, ahora. Primo. 6 años detrás. Su descendencia dorada. Lo admitieron en Harvard. Todo el viaje. Programa de honores. Durante meses, cada rama del árbol genealógico ha estado murmurando al respecto. Libros de grupo, publicaciones en Facebook. Incluso un pariente creó una presentación en PowerPoint en una ocasión. No me había visto desde que estaba en la secundaria, cuando aún sufría con el acné y la vergüenza. Ahora estaría más delgado y alto. Su cabello coincidía exactamente con la portada de un folleto universitario. Me dirigí hacia el área de la parrilla donde los adultos estaban congregados. Charlas flotando en el aire húmedo. Alguien comentó dándole una palmada a tío Greg en el trasero, Harvard.
Deberías estar realmente orgulloso. Oh, ya sabes, él se rió y actuó modesto. Dylan lo llevaba dentro, siempre lo supimos. En un evento de campaña, Belinda, la madre de Dylan, estaba vestida como una esposa de senador. Chaqueta ajustada sobre una blusa sin mangas, perlas, cabello bien peinado que no se movía con el viento. Ella dijo que él era el primero de su clase. Tenía su elección para las Ivy. Sin embargo, Harvard era la mejor opción. Sentado a unos pocos pies de distancia, bebiendo limonada tibia de un vaso de plástico rojo, observé el espectáculo. Nadie preguntó por mí, excepto la tía Margaret, que me dio una mirada de arriba a abajo como si intentara recordar si era alguien importante o no. Nadie más siquiera me miró. Los aplausos comenzaron. Luego lento. Luego elegido. Hay algunos vítores y algunos asentimientos orgullosos. Brindis levantado. La abuela Ruth, sentada en la esquina, en una silla de jardín con las rodillas cubiertas por una manta de ganchillo incluso en el calor de julio, se inclinó hacia adelante lo suficiente como para mostrar la línea que podía ver acercándose a 1 milla de distancia. Comentó con su voz clara y dulce como manzanas viejas que algunas personas simplemente carecen de capacidad intelectual. Cayó con un golpe. Un suave ondular hacia afuera como el agua alrededor de una piedra que cae. Sentí una extraña calma deslizarse por mi espalda. No furia, no dañado, simplemente quietud. Podría haber dicho nada en absoluto. A menudo no decía nada en absoluto. Ese día, sin embargo, me había aburrido de la cortesía. Exclamé lo suficientemente alto para que todos pudieran oírme, con humor, dejando mi taza. Soy su instructor. Y los sonidos cesaron así, de repente. El tipo de quietud que te despierta a cada ruido de fondo. El chirrido del ventilador del porche. El zumbido lejano de una cortadora de césped a 2 cuadras. El chisporroteo de algo olvidado en la parrilla. A Dylan le tomó un segundo. Confusión escrita en su rostro como si hubiera visto un fantasma, se giró lentamente hacia mí. ¿Tú? ¿Qué? Comentó. No respondí a su pregunta. En cambio, dirigí mi mirada hacia la abuela. Parpadeó. Luego se volvió de lado, su rostro tenso como la ropa mojada siendo exprimida. No se dijo ni una palabra. Aparte de Belinda. Tampoco Greg. Tampoco Margaret. No me exulté. Contuve una sonrisa. Simplemente tomé mi limonada una vez más, la sorbí lentamente y me dirigí al jardín para refrescarme. Dylan había pasado un semestre en mi clase, algo que ninguna de mis familias sabía. O tal vez no le importaba saber. Había llegado a mi curso de literatura comparada durante su primer año. Aunque claramente no quería estar allí, su carrera lo requería. Llegó tarde las primeras semanas. No dijo nada. Cuando lo hizo, repitió lo que había hojeado del resumen de lectura. Los ensayos no eran muy sólidos. Corría rápidamente, desconectando. El tipo de escritura que dice, no necesito esta clase, y no me importa lo que pienses de mi trabajo. Omití referirme a nuestra relación. Tampoco. Razoné que o bien no me conocía, o bien sí me conocía, y pensaba que no diría nada. Como en la secundaria, probablemente sintió que podía pasar el semestre, salir adelante con su encanto y correos electrónicos de última hora. Sin embargo, no lo traté de manera diferente. Le asigné a su trabajo las mismas calificaciones que le habría dado a los demás. Si acaso, me contuve más, intentando evitar cualquier acusación de prejuicio. Sin embargo, me dolió cuando lo escuché decirle a un estudiante que los cursos de literatura eran una broma, que este hombre ni siquiera lee nuestros materiales. Reviso cada palabra. Incluso con los ojos ardiendo y las manos limitadas, me quedé tarde corrigiendo. Puse comentarios en los márgenes. Di más comentarios. Insté a los alumnos a profundizar más. Intenté, aunque a nadie más le importara. Así que no. Ese día en la reunión no me sentí horrible, ya que la realidad era que, por primera vez en mucho tiempo, había ocupado espacio. Había dejado de intentar esconderme.
Más tarde ese día, estaba sentado en el borde del porche mientras los niños se perseguían con globos de agua. Sentada tranquilamente a mi lado, mi madre se abanica con un plato de papel. Evitamos hablar de lo que había sucedido. Solo apoyó una mano en mi rodilla y la apretó. Eso implicaba más que cualquier disculpa. Observé a Dylan solo al otro lado del patio, cerca del jardín. Ya no tenía una sonrisa. ¿Nadie tiene un teléfono? Sin reunión. Solo él, mirando hacia el césped como si estuviera buscando algo que había perdido con las manos en los bolsillos. Fallé. No tenía necesidad de hacerlo, porque esto no se trataba de vergüenza o retribución. No tenía nada que ver con el respeto. Tiene que ver con la visibilidad. Érase una vez. Y yo también lo había sido. Esa noche me senté solo en el vehículo frente a la casa del tío Frank, después de que la mayoría de las sillas plegables se habían apilado y los farolillos de papel se balanceaban suavemente en el aire cálido. Después de mi breve estancia en el césped, no había regresado. Cuando me alejé antes, mi madre me miró con una mirada que no había visto desde que era un niño pequeño. No molesto. No decepcionado. Simplemente agotado, aunque habría querido decir cada palabra, como si supiera que había hecho algo que no puedo deshacer. Alguien golpeó mi ventana a mitad de un mensaje de voz de un colega sobre posponer una reunión del comité. Era Dylan, con las manos metidas en los bolsillos y una línea gruesa arrugada entre las cejas, parecía cohibido. Consideré momentáneamente actuar como si no lo hubiera visto. Sin embargo, bajé la ventanilla. Dijo, «Hola, ¿debería sentarme?» Me encogí de hombros. Se paseó y entró por el lado del pasajero. Nos sentamos en silencio durante un rato. El tipo de quietud con peso. «No sabía que tú...» Entonces él dijo, «Al menos inicialmente, no al principio». Fijé mi mirada en el parabrisas. «Correcto. Después de los exámenes parciales lo resolví. En casa de mamá me encontré con la foto familiar. Estabas en la parte trasera. Supongo que asumí que, si tú no decías nada, yo tampoco tendría que hacerlo». «No lo habías hecho», asintió como si reconociera que ese no era el objetivo. ¿Era yo tan terrible?, finalmente preguntó. Podría haberlo rechazado. Lo habría suavizado, considerando su simple facilidad y comodidad. Sin embargo, no lo hice. Dije, ¿no eras curioso? Y tú también fallaste. Lo dejó ahí. Él estuvo de acuerdo en que la lección estaba por debajo de mí. Pensé que realmente no importaba. Aunque nunca me ha gustado leer, siempre he tenido un buen desempeño en clase. El objetivo de todos esos escritos antiguos parece dudoso. Les dije que no son viejos. Solo son precisos en un sentido al que dejamos de prestar atención. Miró hacia abajo, a sus manos. Sus uñas estaban cortadas hasta la carne. Recordé haberlo hecho también, especialmente cuando mi papá solía gritar durante las comidas en los años anteriores. Dylan dijo, sin intención de faltarte al respeto. Básicamente sentía que tenía que ser el mejor. En todas partes. Y luego sentí que tenía algo que perder cuando supe que estabas corrigiendo mi trabajo. Eso no es culpa mía, dije. Asintió lentamente, como si estuviera de acuerdo con alguien más en sus pensamientos. ¿Estás furioso conmigo? Eso me dejó en pausa. No estaba seguro de si estaba loco. No exactamente. Decepción, tal vez. Agotado, absolutamente. No estoy enfadado, dije, pero no tengo idea de lo que esperabas de mí. Él también dijo que yo tampoco. Nos quedamos allí hasta que las luces del porche comenzaron a apagarse una por una. Alguien arrastró una bolsa de basura por el camino de entrada. La noche se cerró frente a nosotros como un libro que se cierra. Él respondió, «Supongo que se esperaría que estuviera orgulloso de ti. Más subduta ahora. Todos los demás son así». Me di la vuelta y lo miré fijamente. Realmente lo miré. Cuando solía seguirme con una guitarra de plástico y decirle a la gente que estábamos en una banda, por primera vez desde que era un niño pequeño. Podría ser, dije. Pero no si crees que estar orgulloso de ti implica alabarte cuando no terminas la tarea.
Se quedó en silencio. Solo asintió. Su garganta cambió mientras tragaba algo que no quería bajar. Se fue entonces, dirigiéndose en silencio hacia la casa. Le envié un correo electrónico a alguien la semana siguiente, empezando con Dylan. Apenas duró. No es una línea de tema. No saludó. Un párrafo como máximo. Revisé el pasaje del libro de Zora Neale Hurston que asignaste para la 4ª semana. Se me quedaron grabados los años que plantean preguntas y los años que responden. Creo que estaba en un año sin saber qué pregunta hacer. Todavía no está claro. Estoy intentando, sin embargo. Esto era todo. No hay firma. No hay demanda. Sin esfuerzo por suavizar las cosas. Sin embargo, significaba algo. No respondí nada. Simplemente dejé el mensaje en una carpeta de verdades silenciosas en mi escritorio. Los días pasaron. Luego las semanas. El semestre volvió a estar bajo control. Recorrí los largos pasillos del edificio de Humanidades, pasando junto a los carteles que mostraban volantes arrugados para lecturas de poesía y grupos de cine marxista. La mitad de los estudiantes que querían estar allí, la mitad que solo necesitaba cumplir con un requisito, llenaban mis conferencias como de costumbre. Seguí marcando cada documento. Aún marcaba cada oración que no cumplía o la marcaba con tanta precisión que me detenía y soltaba un suspiro. A veces me preguntaba qué estaba haciendo Dylan en Cambridge, si habría dejado de morderse las uñas, si había descubierto cómo indagar sin conocer las respuestas. A veces consideraba lo que decía la abuela, sobre quién tenía o no inclinaciones académicas, y cuando me miraba, me preguntaba qué observaba. ¿Le importaba siquiera o sentía que estaba desperdiciando mi vida? Nunca le conté a mi madre lo que Dylan dijo en el vehículo. Nunca compartí el correo electrónico, no impulsado por la necesidad de protegerlo. Pero no quería que se convirtiera en algo que no era. No marcó un avance. La conclusión no fue feliz. Eso fue solo un momento. Y tiene que ser suficiente. Unos viernes por la tarde después, estaba paseando por la calle Franklin a través de una librería de segunda mano. Eso huele a moho y papel y pensamientos dejados demasiado tiempo en la oscuridad. No estaba realmente buscando nada. Luego me encontré con una copia vieja y descolorida de Sus ojos miraban a Dios. Sus márgenes estaban llenos de garabatos. El bolígrafo azul. Algunos puntos destacados. Una página doblada exactamente en la cita mencionada. Lo compré sin pensarlo 2 veces. Lo llevé de vuelta. Déjalo en el escritorio junto a la ventana desde la que corregía. Y allí es donde permaneció, apaciguado. Uno espera. No muy diferente a cualquier otra cosa. El otoño llegó a Chapel Hill como un suspiro suave. A principios de ese año los árboles comenzaron a perder sus hojas y el campus se convirtió en un mosaico de ámbar y óxido. Cada día seguía la misma ruta desde mi vehículo hasta mi lugar de trabajo, viendo a los estudiantes pasar corriendo con café caro y grandes auriculares. Pasaron rápidamente. Si se detenían, alguien descubriría que en realidad no sabían lo que estaban haciendo. También estaban aterrados. Podía identificarme con la emoción. Últimamente mis clases se habían convertido más en una discusión, menos estrictas. Comencé a hacer preguntas adicionales para las cuales no tenía respuestas. Quizás fue culpa de Dylan, o tal vez simplemente me había aburrido de intentar actuar como si supiera todo. En cualquier caso, algo en mí se había aflojado. Después de clase un día, una chica llamada Aria se quedó. Entre esos pocos que tomaban notas en papel estaba ella. Su escritura ordenada y pequeña sugería que estaba tratando de ocupar el menor espacio posible. «Profesora», respondió acercándose a la plataforma. ¿Podría preguntarle algo que no esté relacionado con el programa de estudios? De hecho, miró por encima del hombro como si alguien hubiera podido escucharla. ¿Por qué la gente se comporta como si estuviera orgullosa de ti justo después de que has logrado algo? ¿Por qué no muestran preocupación durante tus esfuerzos? Eso me impactó más de lo que había anticipado. Pensé un poco en mi familia.
sobre lo callados que estaban durante los años en que luché con mi doctorado, trabajando en 2 empleos y viviendo en un pequeño apartamento sobre una licorería. Sobre el hecho de que los invité, pero ninguno de ellos se presentó a la defensa de mi tesis. Y sobre lo rápido que, ahora que tenía un título y horas de oficina, era algo digno de aplaudir, siempre y cuando no causara problemas indebidos a nadie. La gente no sabe cómo amar a alguien en el medio, comenté. Los titulares ayudan a simplificar las cosas. Cuando puedan decirlo, observen su transformación. Aún así, intentar es difícil. Eso es caótico. Causa ansiedad en las personas. Aria hizo un gesto. Solo quería que alguien dijera eso. No dijo nada más y se fue. Y me quedé allí mucho tiempo después, fijado en la pizarra con notas medio borradas de una conferencia de Baldwin y la identidad. Las semanas se difuminaban cuando visité la casa de mi mamá una tarde. Ahora vivía en Scarborough, en una zona tranquila con buzones inclinados lo suficiente para ser vistos y aceras agrietadas. Abrió la puerta en sus pantuflas, llevando un tazón de masa. Dijo, apartándose para dejarme entrar: «No sabía que venías». Podría estar en la zona. Le faltaba presión. Acaba de volver al trabajo amasando masa, con la esperanza de demostrar algo. Nos relajamos en la cocina mientras el horno se calentaba. La habitación todavía olía al potpurrí floral, algo demasiado fuerte, que usaba en la secundaria. Las paredes estaban cubiertas de fotos, principalmente de mis sobrinas y sobrinos, pero en un rincón había una de mí en mi toga, sola en los escalones del auditorio. Después de un tiempo vi a Dylan en la televisión. Ella dijo: «En efecto». Ella asintió. Estaba en un debate de panel. ¿Sobre el liderazgo juvenil? Algo al respecto. Me quedé en silencio. «Parecía agotado», dijo ella. «Ancianos. No como antes. Todavía es un joven». Con las manos quietas, me miró fijamente. «Escribió cartas a tu tío. Dijo que podría tener tiempo libre el próximo semestre. Dijo que estaba considerando cambiar de especialidad». Eso me dejó sorprendido. ¿A qué? No lo dijo. Solo que está replanteándose algunas cosas. Me comí mi café. Se había puesto frío. ¿Te habló? No, dudó. Él te mencionó. Dijo que eras la única persona que alguna vez le dijo la verdad. Eso me hizo sentir un nudo en la garganta. No de una manera orgullosa. En un dios, ¿cuánto estaba cargando? De una manera. Hiciste lo correcto, dijo ella. No respondí. No estaba seguro de si le creía. Más tarde esa noche, después de llegar a casa, saqué esa vieja carpeta en mi computadora. La que tiene el correo de Dylan. Lo abrí de nuevo. Léelo despacio. Luego lo cerró sin hacer nada. No sabía qué quería de él. O si quería algo en absoluto. Alguna parte de mí sentía que ambos habíamos sido empujados a roles para los que no hicimos audición. Yo era la prima callada, la reclusa académica. Él era el niño de oro, y ninguno de nosotros había pedido nada de esto. Pensé en la última reunión a la que asistí antes de esta. Qué pequeño era Dylan en aquel entonces. 10 u 11, tal vez. Se había sentado en la mesa de los niños, garabateando superhéroes en un cuaderno de espiral. Me había mostrado uno, una figura con cabello puntiagudo que podía volar y lanzar rayos. «Es el mejor», había añadido con los ojos muy abiertos. «Nadie puede derrotarlo». Le pregunté cuál era la debilidad del superhéroe y frunció el ceño. «No tiene ninguna», dijo Dylan. Incluso entonces necesitaba ser invencible. El día de Acción de Gracias se acercaba rápidamente. Para averiguar si iría, mi madre llamó. «Tal vez», comenté. Ella respondió sin presionar, pero más bien planteándolo. «Sabes que la familia estará aquí. Soy consciente de eso». Ella dijo que no están tan enfurecidos como solían estar. ¿Alguna vez alguien se ha vuelto loco? Alternativamente, ¿avergonzado? Esa pausa silenciosa. Tal vez ambos entonces también. Lo negué. Tampoco dije que no, sin embargo. Unos días antes de las vacaciones recibí una carta por correo. No un correo electrónico. No es un libro.
No es un texto. Una carta legítima con una dirección de devolución sellada de Boston. Dentro había una sola hoja de papel. Letra ordenada. 0 saludos. Estoy avergonzado por cómo me comporté. No solo ese día, sino antes. Si la gente se daba cuenta de que no siempre me sentía inteligente, me preocupaba que dejaran de aplaudir. No me trataste con falta de respeto. Me liberaste. Hasta que terminó, no tenía idea de lo significativos que eran los vítores. El próximo semestre me postularé al programa de educación. Estoy interesado en enseñar. Quizás no en la universidad, no obstante en algún lugar. Era eso, sin nombre registrado. Pero no tenía que ser así. Pasé mucho tiempo sentado con la carta en mi regazo. En el fondo, el calefactor zumbaba. Fuera los árboles habían dejado caer casi todo. Ahora solo miembros desnudos estirándose hacia un cielo gris como si quisieran transmitir algo para lo cual no tenían palabras. Le di grandes pliegues a la carta. Lo deslicé en el libro que había comprado en la tienda de artículos de segunda mano, el que tiene los bordes inclinados. A veces eso es suficiente. Hay ocasiones en las que inicia cosas. Llegó el día de Acción de Gracias y me dirigí allí. No por ellos, ni siquiera por mamá. Fui porque quería verlo todo con claridad. Ninguno de los años que había pasado posando me molestó. Las observaciones casuales aquí, cuando llevaba libros al porche en lugar de alcohol, los ojos en blanco. La manera en que nadie preguntó sobre mi trabajo a menos que fuera en relación con las necesidades de otro miembro de la familia. Esta vez tuvieron la comida en casa de mi tía Cheryl. Había renovado el espacio de una manera algo floral. Manteles de cuadros, calabazas de cerámica. Ninguna de las personas tenía la intención de usar utensilios de cobre. Unos 20 de nosotros estábamos apretujados en el comedor y la sala de estar, sillas plegables deslizándose sobre el suelo de madera, los niños saltando sobre todo mientras los adultos discutían sobre las tasas de interés y los retrasos de los vuelos en círculos. Me moví en silencio, asentí con la cabeza a quien me miraba a los ojos y me acomodé en el borde de la habitación. Dylan se fue ausente. En el camino le había preguntado a mamá si él estaba en camino. Ella solo añadió, «Está resolviendo las cosas», sugiriendo tal vez culpa o libertad. Antes de la cena, el tío Frank brindó como de costumbre. Habló sobre la familia. Estamos bastante bendecidos de seguir reuniéndonos así a pesar de las vidas tan agitados que llevamos. Luego llegó el verdadero propósito de la reunión. Lo que la familia nunca declaró en voz alta pero siempre bailó alrededor. La marcha jactanciosa. La gente intercambiaba pequeñas actualizaciones, una a la vez. Marisa abrió un estudio de pilates. Gabe se convirtió en socio de una empresa. Duke se metió en los gemelos de Jenna. La tía Cheryl también se aclaró la garganta exactamente cuando se le pidió. Dylan comentó con las manos juntas como si estuviera en la iglesia, y simplemente la encontramos tan admirable. Harvard lo mantiene ocupado, aunque este año lo haya perdido naturalmente. Recientemente fue elegido para dar una sesión a los nuevos estudiantes de primer año. Muy selectivo. Y Journal se hizo cargo de su trabajo sobre la transformación en la educación. Hubo aplausos cordiales. Un par de ellos son cejas. Todos se rieron cuando el primo Teddy dijo, «Malditos sobreachendedores». La tía Cheryl luego me miró. Todo el azúcar y el limón. También dijo, por supuesto, que el logro de Dylan proviene de una fuerte tradición académica familiar. Su voz tenía un tono sardónico. ¿Todos recuerdan cuando solías enseñar? Dijo, sonriendo. ¿De qué manera está progresando? Dejé caer mi tenedor. Mirando alrededor de la mesa, nadie dejó su comida. Nadie la destacó. Apenas esperaron. Ese mismo antiguo guión. Lo agarraría, lo rechazaría, dejaría de hablar. No ahora mismo. ¿Quieres decir que todavía tienes clases? Dije suavemente. Es muy fantástico. Acabo de empezar la tenencia. El tintineo se detuvo. Algunas cabezas asintieron. Tenencia. Alguien preguntó. ¿Dónde más? Espera. Hurgué en mi mochila para sacar la impresión.
Nunca tuve en mente emplearlo. Lo había impreso solo para verlo en el viaje a casa, pero lo había llevado por si acaso. Pasé el papel por la mesa a la tía Cheryl. Ella tomó una copia de la revista de la que provenía el trabajo de su hijo. Justo debajo del nombre de Dylan estaba el mío. Autor, Dylan Radmore. El doctor Riyab Banerjee es el asesor. Cada uno de ellos fijó su mirada. Respondí: él es mi alumno. Ha durado más de un año. ¿Bajo qué seminario está liderando? Lo propuse para eso. Silencio. En realidad, tranquilo. El pavo se estaba enfriando en el centro de la mesa, audible aquí. Me recosté en mi silla. Dije que ha ganado mucho dinero por su cuenta. Sin embargo, casi se queda fuera en el primer semestre. Le faltaba preparación. Se sintió abrumado. Me quedé allí. Le asigné que completara la tarea. Cuando finalmente lo hizo, fue excelente. No acorde con su talento, porque finalmente comenzó a hacer preguntas reales y dejó de actuar. Todos se quedaron quietos. Dije: no había hablado antes. Mi voz bajó ahora porque no quería que se sintiera avergonzado, pero también me aburrí de sentarme aquí anualmente escuchando a esta familia animar a una versión ficticia de él que no existe. No ahora mismo. Quizás nunca en la vida. El rostro de la tía Cheryl se había puesto pálido. Mi tío daba la impresión de estar mordiéndose la lengua. Aún así respondí tomando mi maleta: debería irme. Tengo exámenes que corregir. Me bajé. Mi madre me miró, con ojos nublados, pero no dijo nada. Alguien aplaudió cuando me dirigía hacia la puerta. Solo una persona. Para mi primo Ray. Siempre ha estado en silencio. Diseñó el currículo de ciencias de la escuela secundaria para Durham. Nadie nunca le preguntó mucho tampoco. Teddy luego intervino. Ahora, Gabe. No era necesaria una ovación de pie. No estaba buscando uno. Pero, maldita sea, eso se sintió fantástico de escuchar. Salí de la casa creyendo que podía respirar más profundamente de lo que lo había hecho años atrás, como si hubiera dejado de cargar algo de lo que no sabía nada. Dylan envió un mensaje más tarde esa noche. Escuché lo que hiciste. Una gracias. En este momento no lo merezco. Estoy intentando, sin embargo. Lo pensé detenidamente antes de responder. Positivo. Ahora empieza a componer algo actual. Envié por correo el último artículo. No necesitaba ir y venir. No necesitaba más comentarios de su parte. La verdad estaba afuera en este momento. La plataforma desapareció. Y tal vez, solo tal vez, podríamos empezar desde abajo. Me pareció por primera vez que el mío era sustancial, y eso era suficiente. Algunas familias solo necesitan una palabra, Harvard, para sentirse orgullosas, pero algunas personas pasan años construyendo algo real, en silencio, y cuando finalmente hablan, toda la sala olvida cómo respirar. No compartí esta historia para ganar aplausos, lo compartí porque tal vez tú también has estado allí, sentado en una mesa donde nadie pregunta ¿qué haces?, a menos que esté relacionado con alguien más importante. Tal vez hayas sido el callado, llevando el peso de no ser visto, y tal vez, como yo, todavía estás tratando de hacer las paces con eso. Dylan no era un fracasado. Solo necesitaba que alguien viera más allá de la imagen, y yo no necesitaba que nadie aplaudiera por mí. Solo necesitaba existir en voz alta, aunque fuera por un momento. Si alguna vez te has sentido invisible, esta historia es para ti. No para provocar ira, pero para recordarte. No eres pequeño. Solo estás en una habitación demasiado ruidosa para notar tu brillantez. Si esta historia resonó contigo, deja un comentario, un me gusta, compártela o suscríbete. No por mí, pero para alguien allá afuera que todavía guarda su verdad en silencio. Hágales saber. No están solos, y tal vez, solo tal vez, ya no tengan que susurrar más. Gracias por escuchar. Hasta la próxima. Habla cuando importa, incluso si tu voz tiembla. Ese es el final de la historia.
Si te ha gustado, por favor deja un comentario, dale like, comparte y suscríbete para apoyarnos en la creación de más videos. Gracias por escuchar, cuídense y nos vemos la próxima vez.